Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, pero especialmente en zonas protegidas y áreas patrimoniales, ¿no? Y hoy día vamos a hablar ya en tratar de explicarles a ustedes el fenómeno de la migración de Ecuador, que es ahora uno de los más grandes problemas que tenemos, porque Ecuador es un país que se desangra y que pierde sangre, la sangre de sus hijos. Y estos migran a otro país solamente en la última época, hasta la llegada de Donald Trump. La ola migratoria originada en Ecuador llegó a ser tan importante como la ola migratoria de Venezuela y nos convertimos en invasores de Estados Unidos. Hoy somos los más importantes deportados de Estados Unidos. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Para entenderlo, tenemos que remontarnos a los años 60, en la guerra de Vietnam, en que el ejército norteamericano reclutaba jóvenes para ir a la guerra y el mayor número de jóvenes que querían irse a la guerra, salir, escapar de los campos, de esas eternas y lúgubres estepas norteamericanas, donde el clima, las distancias, hacen que la vida sea monótona y las perspectivas de los jóvenes que en los Estados Unidos, desde la televisión, desde el cine, desde la radio, era la ilusión de vivir la diversión, ser divertido, divertirse, se convirtió en algo más importante que ser bueno, que ser honesto, que ser trabajador, que ser honrado. Ser divertido es hasta el calificativo con el que los norteamericanos califican a las personas simpáticas. En lugar de decir simpático, le dicen divertido. Antipático, le dicen aburrido. Bien, al perder gran cantidad de jóvenes en la guerra, especialmente en las áreas productivas agrícolas, Estados Unidos comenzó a permitir la migración de indígenas, principalmente de la Sierra Andina de Ecuador, que no siquiera sabían leer ni escribir, ni habían terminado el colegio. Especialmente estas provincias de Cañar, Azuay, Loja, y más tarde de las provincias centrales, Cotopaxi y Chimborazo, Bolívar. Pero estos indígenas que llegaban a Estados Unidos comenzaban a enviar a sus familiares aquí en Ecuador dólares. Y en la provincia de Cañar, allá en las montañas, en el páramo mismo, se construían villas envidiables con planos enviados desde los Estados Unidos. Y en esas casas majestuosas, modernas, de cemento, de hierro, que contrastaban con la tradicional arquitectura de barro y caña, con techo de teja, que era la tradicional arquitectura de la zona rural de estas provincias. La gente sembraba entre sus vecinos la envidia. Los hijos de aquellos migrantes comenzaron a vivir el sueño americano y la ilusión de regresar, de escapar de Ecuador e ir a vivir ese mundo de los Estados Unidos. Ese mundo que en esos mismos años nos lo presentaban como un pedazo del cielo en la tierra a través de la televisión a colores que recién llegaba y a través de la música,
de la diversión, de las películas, del cine, de Hollywood. Entonces, la vida dejaba de ser monótona, estúpida. Un largo recorrido entre enfermedades y años para llegar a la vejez en que se había convertido la vida rutinaria de los campesinos andinos. Ante esta situación, miles de ecuatorianos, especialmente indígenas, viajaron a los Estados Unidos y se dio el primer paso y el origen de lo que sería más tarde las enormes olas migratorias ecuatorianas. Para los años 70 y 80, el Ecuador, que vivía especialmente de lo que reportaban, de lo que dejaban los exportadores y los terratenientes como impuestos, como salarios o como compra de materias primas, entró a una etapa denominada la era petrolera. En la era petrolera, Ecuador, por primera vez, tenía un presupuesto 5 veces mayor y que ya no dependía de los exportadores y contrabandistas, especialmente de Guayaquil, ni de los terratenientes, latifundistas y explotadores. Para 1968 se dio la primera reforma agraria en Ecuador, que luego de la reforma agraria del presidente Eloy Alfaro en 1894 y en 1906, con las reconstituciones de aquellos años, se dio por primera vez, se quitó la gran cantidad de propiedades que tenía la Iglesia Católica, que era la que mantenía, era el mayor terrateniente de la sierra. Pero además, por primera vez, los indígenas andinos conocieron el salario porque emigraron a la costa, a trabajar en la costa en las enormes plantaciones de cacao que entonces eran las grandes haciendas de los terratenientes costeños que exportaban cacao y pagaban salario. Gracias al tren de Eloy Alfaro y todavía más a esta novedosa forma de pago, el salario, los migrantes indígenas migraron a la costa ecuatoriana y fue la primera gran migración interna. Posteriormente, con la guerra de Vietnam, los indígenas migraron a los Estados Unidos, pero en los años 70, con la era petrolera, se produce una segunda reforma agraria en el Ecuador que principalmente entrega territorios a los indígenas y colonos serranos en la Amazonía y en partes de las tierras vírgenes de la costa y las estribaciones de la cordillera de los Andes. Esta invasión de los indígenas serranos a la costa y especialmente a la Amazonía se daba con el fin de crear las denominadas fronteras vivas, pues los militares se apropiaron de los gobiernos y del petróleo que comenzó a salir desde 1974 para convertirlo en fuerzas militares mucho más equipadas, armadas y con mucho más número de personas, de soldados. Y estas fuerzas militares, para poder disponer del presupuesto nacional, nos recordaban todos los años que nuestro mayor enemigo no era la guerrilla, como en Colombia, no era la guerrilla, como en Perú. El mayor enemigo que tenía Ecuador era el Perú, que nos había arrebatado en 1941 la mitad del territorio amazónico de este país. Y prácticamente la mitad del territorio del Ecuador.
gracias a que Estados Unidos armó al ejército peruano para que invadiera Ecuador y al mismo tiempo le permitiera apropiarse de Galápagos y de esa manera convertir al Perú en el principal proveedor de caucho para la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos. Porque nosotros éramos el principal proveedor de caucho, de aceite, de jabones, de tagua, de balsa, de Alemania. Entonces, perdimos la mitad de nuestro territorio y durante los años 70 hasta 1989, en que los militares tenían el control político de este país y se repartían el botín del petróleo, haciendo cursos en las mejores escuelas y universidades militares del mundo, creando lo que se llamaría más tarde el militarismo ilustrado de Ecuador, y al mismo tiempo creando las denominadas fronteras vivas en la Amazonía mediante la migración de ecuatorianos a la frontera, especialmente amazónica y a la frontera sur. Esto se lo consiguió mediante la segunda reforma agraria. Así se produjo la segunda gran migración interna del país. Pero a partir de los años 80, en que sube Sixto Durán Ballén y llega al Ecuador el neoliberalismo con Dajic a la cabeza, luego el desastroso gobierno de Bucaram, le sigue Alarcón, llega el Yamil Mahuad y se produce la especulación financiera porque la banca de Guayaquil, específicamente con los Isaías a la cabeza y el otro banquero, el Aspiazu Seminario, comienzan a ofrecer a los ecuatorianos intereses de hasta más del 100% por sus depósitos, y la gente pierde la cabeza, vende sus propiedades, vende sus jubilaciones, vende lo que tiene al alcance para colocar el dinero en los bancos, porque lo que aparentemente iba a reportarles como intereses se convertía en algo mejor que el salario que le podían pagar como profesor, como médico, como profesional en cualquier actividad económica. Esto se debía a que los bancos, mediante una constitución, una ley creada en el gobierno de Alarcón, podían prestarse el dinero ellos mismos. Con ese dinero que se prestaban, compraban los dólares que habían en la calle, que eran colocados por el Banco Central para evitar que el dólar tuviera una corrida, es decir, haya devaluación, porque había exceso el dólar comenzaba a devaluarse, y para evitar la devaluación, entonces el Banco Central cogía el dinero del petróleo, los dólares del petróleo, los ponía en la calle, los bancos, cogiendo el dinero de los cuentaahorristas, compraban los dólares y los sacaban a sus paraísos fiscales, allá en Islas Caimán, en Barbados, en Panamá, entre ellos el Banco de Guayaquil, los Isaías, el Banco del Progreso, el Banco del Filambanco y otros, la mayor parte de bancos, el Banco Popular, todos ellos se dedicaron a esto que se llamaba el bicicletazo: sacar los dólares del país, tenerlos en un paraíso fiscal y luego traerlos de regreso cuando la moneda se había devaluado.
cuando el dólar tenía el mayor precio. Entonces, nuevamente, utilizando al dólar, ponían dólares en la calle que ahora valían el doble, el triple. Volvían a coger las monedas del Sucre, que era nuestra moneda, en cantidades extraordinarias. Con esas mismas monedas compraban nuevamente dólares, los volvían a sacar, volvía a dispararse el precio del dólar, volvían a introducirlo, y así llevaron a la especulación financiera. Y finalmente, ¿esto en qué terminó? En que los ecuatorianos, que veíamos que ibas a cambiar dólar, todos los ecuatorianos nos volvimos locos, ya no queríamos el Sucre. Comenzábamos a ir a las calles a comprar desesperadamente dólares, porque el dólar de un día para otro aumentaba 500, 300, 200 sucres. Entonces nadie quería tener dinero en el banco, sucres en el banco, ni tampoco quería tener sucres, salarios en sucres, ni vender las cosas en sucres. ¿Por qué? Porque el sucre se devaluaba. Al día siguiente ya no valía nada. Esto hizo que la gente corriera a los bancos a sacar el dinero y se produjo la quiebra bancaria. Los banqueros salieron corriendo del país llevándose lo que podían y ya tenían a salvo el dólar que habían especulado y lo habían robado del país. Era dólar del petróleo que lo habían comprado, porque el gobierno había puesto ese dólar del petróleo en las calles y, usando la plata de sus clientes, como digo, compraban el dólar para sacarlo del país y lo tenían allá en las Islas Caimán, en Barbados, en Miami. Ahí estaban los Isaías. Estados Unidos se convirtió en un ladrón de los dólares de Ecuador mediante el blanqueo de dinero en Miami, en Delaware, mediante la especulación financiera. Inclusive les dio albergue a los Isaías en Miami, que hasta ahora están viviendo en ese país, protegidos por Estados Unidos. Así se produjo la quiebra bancaria, y con la quiebra bancaria desapareció el sucre y el dinero, los bienes, los salarios que usted tenía. Cayeron de $2,500 en el mes de noviembre a $25,000, que fue el valor del dólar al que el gobierno ecuatoriano de Yamil Maguad compraba ahora los dólares. Es decir, los salarios se devaluaron y los bienes se devaluaron hasta en el 10%. Los que teníamos deudas en dólares, la deuda se multiplicó por 10. Y los que tenían deudas en sucres, la deuda desapareció, se volvió 10 veces menor. ¿Quiénes eran los que tenían deudas en sucres? Los bancos. ¿Quiénes eran los que tenían deudas en dólares? Todo el resto de la población, porque todo el mundo, hasta los almacenes, compraban en dólares, compraban y vendían en dólares. Esto produjo una ola migratoria, la segunda ola migratoria terrible de Ecuador. Cientos de miles, se estiman que 300,000 ecuatorianos salieron solo en el año 2000 al 2006. Era una migración desesperada. Fue la primera migración, no solamente de hombres, como en el caso de la migración de los años 60 en la guerra de Vietnam, sino ahora se fueron las mujeres, y principalmente a España e Italia, porque allá podían trabajar de
en servicios domésticos, en cuidado de ancianos, en limpieza, en hoteles y restaurantes, etcétera, etcétera. Y esta segunda ola migratoria también originó que los pescadores de Ecuador comenzaran a transportar migrantes hasta Guatemala para que comenzaran a subirse a los Estados Unidos. Y desde ahí iban llevando migrantes y de pasito también iban llevando paquetitos de cocaína. Y así se originó el tráfico de migrantes y al mismo tiempo el tráfico de cocaína desde las playas de Ecuador. Pero desde los aeropuertos de Ecuador, la migración, especialmente de mujeres, dio origen a la migración y al tráfico humano de mujeres, especialmente para la prostitución en Europa. Muchas mujeres latinoamericanas comenzaron a migrar a Europa, ya no solamente para hacer trabajos domésticos, sino para la prostitución, porque la pornografía y la prostitución habían entrado en un boom y se habían convertido en la pornografía en el mayor negocio de Internet y la prostitución en el mayor negocio ilegal en las urbes de Europa. Así, las mujeres fueron transportadas a Europa y muchas de ellas condenadas al trabajo de prostitución. Bien, tras esta enorme migración, llegó el gobierno de Rafael Correa, que revirtió la situación de Ecuador y por primera vez en la historia, nunca más en la historia, los ecuatorianos comenzaron a regresar al Ecuador, porque se hablaba de que Ecuador era el nuevo país que despuntaba, el nuevo despunte, el nuevo Singapur de Sudamérica, el nuevo tigre, como los tigres asiáticos, pero de Sudamérica. Y esto hizo que regresaran muchos, miles de ecuatorianos, con la esperanza de que en su país podrían vivir una situación con más dignidad humana. Dejarían de ser cola de león, que tenía que oler los pedos, sin derecho a elegir ni ser elegido, con la amenaza de ser deportado, con la desgracia de tener que vivir todos los días en el trabajo informal, en el trabajo temporal, sin estabilidad laboral, sin seguro social, sin afiliación, sin leyes que le respalden, sin derecho a votar. Esto hacía que los ecuatorianos dijeran: no, prefiero ser cabeza de ratón en mi país que cola de león en Europa o Estados Unidos. Y entonces llega el gobierno de Lenín Moreno, del traidor, del hipócrita, del discapacitado, no solamente físico, sino moralmente discapacitado, porque Lenín Moreno no era solamente un discapacitado físico, era un discapacitado moral. Este discapacitado moral decide reducir el tamaño del Estado, reducir la inversión pública, y entonces el Ecuador deja de hacer carreteras, deja de fabricar hidroeléctricas, deja de dar mantenimiento a las centrales termoeléctricas, deja de tener nuevos colegios, nuevas universidades, nuevos hospitales, nuevos profesores, nuevos médicos con calificación internacional, con certificación internacional, deja de dar becas al extranjero a los estudiantes ecuatorianos, a las 100 mejores universidades del mundo, es decir, deja de gastar plata solamente a cambio de que el gobierno del Fondo Monetario Internacional le
de dinero, 6.000 millones de dólares, y además le entrega a Julian Assange. Entonces le entrega a Julian Assange, recibe los 6.000 millones de dólares, y desde ese día el Fondo Monetario Internacional se ha convertido en la cueva de Alibaba, donde los presidentes de Ecuador van a buscar dinero que luego se lo reparten, dizque haciendo obras, proyectos, etcétera, etcétera. El asunto es que se convierte en botín los fondos del Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional les da el dinero porque sabe que ese dinero no lo paga el gobernante, no le pagan el funcionario público, lo pagamos todos los ecuatorianos, y no en 5 o en 10 años, lo tenemos que pagar en 20, en 30, en 50, hasta en 100 años, como tuvimos que pagar nuestra deuda externa a Inglaterra, que tardamos 150 años en pagarla. Desde la deuda externa hasta ahora la deuda con el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales de crédito, el Ecuador se convirtió en un país deudor en el que usted y yo tenemos que pagar todos los días. Y para pagar, antes lo que hacían era devaluar la moneda. Pero como ya tenemos el dólar, ya no pueden hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hizo Guillermo Lasso. Pagó la deuda externa de Ecuador entregándole Galápagos a los Estados Unidos. ¿Puede usted creer que ahora nosotros tenemos que pagar la deuda externa entregando territorio? Le hemos entregado Galápagos, pero ahora también nos están pidiendo que les entreguemos el oro, el petróleo. Y eso, y la pesca, la madera, porque nos están obligando a venderle la pesca, a vender la madera, a vender el petróleo a precios bajos, porque con el pretexto de que tenemos que pagar la deuda, tenemos que vender a como dé lugar ese petróleo, ese oro, esa pesca, esa madera y todos los productos y materias primas que exporta Ecuador. Tenemos que venderlo a precio rebajado, porque si no, no tenemos con qué pagar. Y a eso, y todavía tenemos que llamarles a los inversionistas extranjeros que vienen acá, no vienen acá a poner dinero, a traer industrias, lo que vienen es a explotar al Ecuador en sus recursos naturales, porque ya no pueden explotarlo como podían hacerlo antes con los salarios. Antes llegaban las empresas, ponían una industria, llegaba Nestlé, llegaban los laboratorios farmacéuticos y sabían que aquí en Ecuador podían tener el trabajo humano más barato del mundo, y por eso venían y nos robaban el trabajo humano con malos salarios. Pero la cosa se complica con el gobierno actual y el gobierno de Guillermo Lasso, que luego de la pandemia se descalabra el Ecuador, porque el Ecuador tenía que vivir fundamentalmente de la movilidad humana, del transporte entre la costa, la sierra y la Amazonía, y esta fractura durante la cuarentena, durante el alejamiento, el distanciamiento social, en que se cerraron los aeropuertos, se cerraron los puertos, no había tránsito automotriz, no había trabajo, no había todo, había estudios en la casa, había trabajo a domicilio. Bueno, esto creó un colapso que otros países lo han podido resolver, Estados Unidos, pero nosotros
los latinoamericanos y en especial Ecuador, no hemos podido levantar cabeza, y esto generó una ola de desempleo y de desencanto. El desempleo, porque ya quebraron numerosas empresas. Se vino abajo, numerosas empresas quebraron. Y luego el desencanto. ¿Para qué diablos estudias? ¿Para qué diablos estudias? Si sabes que eres médico y te vas a quedar en el desempleo porque ya no hay el gobierno que te contrata. Eres profesor, te vas a quedar en el desempleo porque ya no el gobierno no te contrata. Eres ingeniero, ya no el gobierno no hace hidroeléctricas, ya no hace carreteras. Eres agrónomo, ya el gobierno no da asistencia a los campesinos, no hace, no envía agrónomos, no hace fumigaciones para protección de plantaciones, etcétera, etcétera. Esta desinversión del Estado, que se ha multiplicado con Guillermo Lazo y que se ha multiplicado ahora con el Daniel Noboa, que simplemente ha cogido el dinero de los recursos del país para crear un aparato militar, y ese aparato militar se ha convertido en la principal fuente de empleo de los ecuatorianos, pero además en el mecanismo de opresión, porque ya saben que en este país, desde la época de la historia colonial, los militares han sido los come por gusto, los individuos a los que tenemos que proteger, que engordar en tiempo de paz, que defender en tiempo de guerra, porque corren a reclutarnos y nos mandan de carne de cañón a las guerras, y que temerlos en tiempo de crisis. Y entonces, nuevamente, este presidente, en lugar de crear empleos, en lugar de volver a hacer inversión de los recursos en carreteras, en hidroeléctricas, en empleos, generar escuelas, colegios, universidades, todo lo que hacía Rafael Correa, lo que hace es, nos aumentó los impuestos para pagar más militares. Ahora tenemos una fuerza entre policías y militares de más de 100,000 hombres. Y esos 100,000 hombres que se supone están controlando a los delincuentes, que son simplemente aquellas fuerzas, aquellos desocupados, aquellos jóvenes sin esperanza, sin ilusión, sin porvenir, sin futuro, que viven en esos barrios que se han convertido en escuelas, colegios y universidades del delito, como los barrios miseria, producidos por la gran expansión de la industria, de la agroindustria, sobre todo en la costa, que desalojó a los campesinos de las tierras, les quitó, mecanizó el agro y envió a barrios miseria, a familias enteras, barrios miseria sin alcantarillado, sin electricidad, sin recolección de basura, sin agua potable, sin condiciones, sin internet, sin telefonía, sin conexiones eléctricas, es decir, y gente con una mano adelante y otra atrás que venía escapando de los campos, se han convertido hoy día en delincuentes narcotraficantes. ¿Y por qué llegamos a ser narcotraficantes? ¿Y por qué el Ecuador se convirtió en el principal exportador de cocaína a Europa? ¿Y por qué el Ecuador se convirtió en la ruta más importante de tránsito de cocaína hacia Estados Unidos? Porque sencillamente la cocaína se convirtió en una moda después de la pandemia. Hoy la cocaína, que es la droga menos peligrosa, estimulante, no es alucinógena, no es como el LSD, no es como la heroína, es estimulante,
te hace sentir, no te hace sentir el cansancio, te hace sentir euforia, te hace sentir fuerte, animado. Esta droga, que por siglos ha sido una droga sagrada entre los indígenas y de uso común, y que no ha producido enfermedades ni trastornos mentales, se convierte en una droga que produce trastornos mentales, pero fundamentalmente en la gente pobre y la gente rica, los dos extremos de la sociedad humana. La gente pobre, porque la cocaína suprime el hambre y la debilidad, le da fuerza, gracias a que mejora el metabolismo del oxígeno en los tejidos y reduce la demanda de oxígeno y de alimento. En cambio, en los países desarrollados se convierte en una droga que produce euforia, que te permite salir del principal problema que vino después de la pandemia, la depresión. Es un antidepresor, y como funciona como antidepresor, tiene una demanda extraordinaria y se convierte en el principal producto de exportación de los países andinos, porque el petróleo, el cobre, el hierro, el titanio, el banano, todo eso tiene un precio malo, y como es mal pagado y la cocaína es muy bien pagada, se convierte en el gran problema. El día que Estados Unidos pueda producir coca y cocaína, dejará de ser ilegal, como pasó con la marihuana. Estados Unidos es ahora el mayor productor mundial de marihuana, y desde ese día la marihuana ya no solamente es que no es ilegal, hasta se convirtió en medicina. Como consecuencia de eso, Ecuador se convirtió en el sitio donde se libra una guerra entre los carteles de México y los carteles que llevan droga a Europa. Porque los carteles mexicanos y colombianos, especialmente los carteles mexicanos, perdieron el botín. Ahora ese botín de la cocaína se está yendo a Europa desde Guayaquil, gracias al presidente Guillermo Lasso, que entregó las aduanas del Ecuador a la mafia albanesa, que le financió su campaña política, y gracias al presidente Noboa, que voluntaria o involuntariamente, no sabemos aún, permite que la mafia albanesa exporte toneladas de cocaína en barcos bananeros. Barcos bananeros de su flota, que es la mayor flota bananera del país, de sus puertos. Él tiene puertos privados, y desde sus plantaciones, él tiene plantaciones y tiene containers que transportan la cocaína y que él dice que son contaminados. Pero resulta que el ministro de Agricultura del gobierno de Guillermo Lasso, que es hermano de la actual ministra de Energía, están vinculados con la mafia albanesa. Y entonces tenemos el gran problema de que Ecuador se convierte en un campo de guerra entre los carteles de la mafia albanesa, los Chone Killers y todos esos que están, se llama el cartel de Guayaquil, que es el cartel de la mafia albanesa, y los carteles de Manabí y Esmeraldas, que son el de Esmeraldas vinculado a los carteles de la cocaína de Colombia,
y el de Manabí, vinculado al cartel de Sinaloa. En tanto, el cartel de los Lobos se encuentra vinculado específicamente al cartel Jalisco Nueva Generación. El problema está en que la droga, en lugar de irse como se iba, en gran volumen desde Ecuador a Estados Unidos, ahora se tiene que ir también a Europa. Y esta pelea por el botín de la cocaína es la que nos ha llevado a esta guerra que estamos viviendo. Y esta guerra que estamos viviendo, la inseguridad, la falta de trabajo, la violencia, las extorsiones, son ahora la principal razón para que primero el Ecuador, el presidente haya declarado un conflicto interno armado, y al declarar un conflicto interno nos hizo tomar conciencia a los ecuatorianos de que estamos en una guerra civil. Y esta guerra civil es una guerra entre la costa y la sierra. La costa, productora de cocaína, y la sierra, donde están los policías y los militares. Y esta guerra civil que la estamos viviendo es la que nos hace escaparnos del país. Sabemos que tenemos que escaparnos, como los venezolanos saben que tienen que escaparse de Maduro. Los ecuatorianos sabemos que tenemos que escaparnos de esta guerra civil denominada conflicto interno armado. Y este es el origen de la migración que estamos viviendo. Muchas gracias.